Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este espacio de los live de iniciativa Iber AC. Sé que ya los habíamos dejado por ahí olvidados, pero por ahí estuvimos recibiendo algunos mensajes y por ahí algunos colegas, amigos y otras personas que nos han seguido en otro momento, pues han tenido a bien solicitarnos que retomemos el proyecto y pues miren. Aquí estamos. Demoramos un poquito y una disculpa porque de repente, pues por cuestiones de trabajo, andamos ocupados en una o en otra cosa, pero ahorita nos encontramos en un momento en el que contamos por ahí con algún tiempo. No les prometo que tengamos un día fijo para los live, pero en la medida de lo posible lo vamos a estar haciendo. Por ahí, en este tiempo que estuvimos desaparecidos de las redes, tuvimos a bien el gusto de conocer algunas personalidades especialistas en diferentes áreas que van de lo que ustedes ya han conocido aquí, que son ciencias forenses y psicología principalmente, pero por ahí, bueno, vamos a empezar a integrar algunos coleguillas más de otras áreas, vamos a tener más adelante por ahí algunas charlas con tanatopractores, por ejemplo, por ahí tenemos algunos especialistas en otras ciencias de todo tipo, así que saben que este espacio es para ustedes, es un espacio de charla, de difusión. Y bueno, quiero recordarles dos cosas. La primera es que todos los comentarios, discursos y ejemplos emitidos en estos espacios no sustituyen una terapia psicológica o una atención psicológica. Si tú requieres atención, bueno, pues acércate a un especialista o contáctame. Lo que te voy a compartir hoy simplemente son algunas generalidades. No aplican para todos los casos, pero son unos muy buenos ejemplos de los que podemos partir para orientarnos. El día de hoy vamos a platicar un poco de un tema que me han solicitado por ahí de repente en algunas clases, en algunas charlas que hemos tenido en otros espacios, en unas conferencias, y que parece que ha sido muy atractivo y de repente hemos descuidado, que es la pedagogía de la imagen, ¿no? Y quiero iniciar citando por ahí a uno de mis héroes, ¿no? Ahí de la academia, Adolfo Albán Achinte, que es un investigador y catedrático colombiano, que fue como la primera persona a la que le escuché esta frase de que la imagen es pedagógica, ¿no? Y él hacía referencia en una de sus conferencias que pues tuve a bien escuchar a través de YouTube, y esto es lo bonito de las redes sociales, que nos permite acercarnos más, conocer puntos de vista de otras personas, intercambiar conocimientos y pues seguir aprendiendo, ¿no? Adolfo Albán Achinte en esta conferencia, no recuerdo el título de la misma, ponía como ejemplo que ellos como colombianos, bueno, que a él como colombiano cuando era niño le llamaba mucho la atención acercarse a las iglesias y observar que en la parte de arriba de las iglesias pues había cuadros, ¿no? Y él recuerda una serie de cuadros que ilustraban pues esta historia de cómo al Jesucristo lo llevan a la cruz, ¿no? Y entonces él cuenta o contaba en esta conferencia que él no podía evitar pensar en esos cuadros y que un día se dio cuenta que por alguna extraña razón pues él ya había introyectado la idea del sacrificio como el medio a través del cual tú podías convertirte en una buena persona y llegar al cielo. Él platicaba, bueno, yo en lo personal no soy muy creyente de la religión, pero a mí lo que me llamó la atención es que yo absorbí ese mensaje. No era un mensaje, bueno, no absorbí el mensaje religioso como tal, pero sí absorbí la esencia del mensaje, que consistía en suponer que para que yo me pudiera convertir en una buena persona pues tenía que sacrificarme, es decir, tenía que pasar por una serie de sufrimientos. Y a partir de ahí él empieza a discutir en esta conferencia muchos otros ejemplos de cómo justamente el ejemplo de las personas se convierte en un educador social. Y aquí me quiero detener, ¿no? Porque fíjense que su servidor, que se dedica a la psicología, que en algunos espacios, a través de Iniciativa Iber, trabajamos con la prevención, pues nos dedicamos aquí en Iber de repente a observar y a reflexionar todas esas situaciones que ocurren a nivel social, y tratamos de identificar o de distinguir de qué manera los fenómenos sociales pues participan activamente de las conductas delictivas, criminales, antisociales
o de cualquier conducta que atenta contra el bien común. Y bueno, de repente se vuelve un ejercicio complicado porque en los medios digitales pues todo mundo enuncia hipótesis, más no nos consta que esas hipótesis sean ciertas, pero tampoco las podemos rechazar porque en estricto sentido no ha habido estudios que lo comprueben, experimentaciones, simplemente estamos lanzando ideas al aire y trabajamos con ellas. Así que yo me di a la tarea de por ahí revisar algunas bibliografías y por ahí aparece la importancia del ejemplo, de la pedagogía del ejemplo, ¿no? Y es de lo que quiero platicar el día de hoy y voy a poner sobre la mesa 3 situaciones modernas. Repito, lo que yo te comparto es información que he encontrado en algunos libros, pero por alguna extraña razón algo de esa información también la he visto en mi práctica profesional, en mi contexto, pero la opinión final, a últimas cuentas, pues es tuya, ¿no? Y quiero partir hablando o poniendo sobre la mesa un tema que alguna vez tocamos aquí, que fue el asunto de el estrés paternal, ¿no? El estrés paternal. Déjenme contarles la historia. Resulta que por ahí psicólogos y otros especialistas pues empezaron a darse cuenta de que la gente que se dedicaba a trabajar en las empresas, bueno, que se dedicaba a trabajar, de repente con el paso del tiempo comenzaba a desarrollar o comenzaba a tener afectaciones a su persona, a nivel emocional, a nivel anímico, a nivel psicológico, si lo queremos llamar así, o a nivel psíquico. Y de estas observaciones, de comenzar a ver que la gente se empezaba a ver afectada por el trabajo, nace la palabra burnout, ¿no? Que por ahí traducido al español en algunas bibliografías hablan del síndrome del quemado. Yo recuerdo que cuando escuché por primera vez el concepto de burnout fue por allá del año 2005 en una discusión en la UAM Xochimilco. Ya les he platicado de esto y me encanta mucho contarlo. En la UAM Xochimilco no íbamos a tomar apuntes, sino que leíamos textos y discutíamos, ¿no? Y en una de esas yo escuché el concepto de burnout, que alguien lo puso sobre la mesa y se comentaba en aquel entonces, en mi desconocimiento lo acepté, que el burnout le daba a aquellas personas que se dedicaban a trabajos que implicaban tener que relacionarse con otras personas y entonces teníamos la situación de que esta persona tenía que lidiar con los estados de ánimo de otras personas y eso es lo que le empezaba a afectar emocional o anímicamente, ¿no? Y algunos ejemplos de este tipo de profesiones que se ven quemadas por sus trabajos son los maestros, son las personas que se dedican a ser recepcionistas, las enfermeras de los hospitales, es decir, cualquier persona que tiene que atender a otras personas suele quemarse con mucha rapidez porque hay que estar lidiando con la gente, ¿no? Además de que en México, no sé si en otros países, pues tenemos la cultura de que tenemos que tratar al cliente con educación, aunque a veces el cliente no se lo merezca, ¿no? Entonces imagínense lo desgastante que es para una enfermera tener que sonreír todo el tiempo a un paciente que por la razón que sea justificada o no, puede ser grosero con la enfermera, ¿no? Los médicos que tienen que estar trabajando con las situaciones de estrés de los familiares, ¿no? De las preocupaciones económicas por la salud y que el médico las tiene que absorber. Ahora imaginemos también el caso del maestro, ¿no? Y sobre todo el maestro en esta época actual donde parece ser un sujeto que está abandonado por padres de familia y por los mismos directivos de las escuelas, ¿no? Donde está obligado a tener que sonreírle a un alumno que es grosero, a un alumno que no entrega tareas, tener que poner sobre la mesa inclusive su dignidad personal para permitirse ser pisado y ese largo, etcétera. Pues bueno, hay muchos trabajos de este tipo donde por alguna razón normalmente tiene que ver con la necesidad de mantener el trabajo, pues uno tiene que resistir. Bueno, pues en estos estudios se dieron cuenta que este tipo de gente pues empezaba a verse afectada anímicamente y a esto se le llamó el burnout o el síndrome del quemado. En algunos países, principalmente los europeos, pues esto comienza a volverse una preocupación, porque la psicología tradicional, sobre todo la organizacional, pues presumía, ¿no? Que si un trabajador no se estaba desempeñando bien en la chamba, pues es porque él no estaba bien capacitado para ese trabajo. El problema era él, ¿no? Y por ahí existían aquellas frases o aquellos razonamientos que decían que de la puerta del trabajo hacia adentro únicamente trabajo y lo demás lo tenías que dejar allá afuera, ¿no? Como si fuera posible separar las afectaciones que tienes en tu vida cotidiana de las afectaciones del trabajo y viceversa.
como si al salir del trabajo todo se quedara ahí, te fueras a tu casa sin llevarte nada, ¿no? Pero con el paso del tiempo, pues tuvimos que aceptar el hecho de que al final esta persona se lleva sus problemas a donde quiera que va, ¿no? Entonces algo que te afecta dentro del trabajo, pues termina impactando en tu familia, en tu relación con tu pareja y en otras áreas del desarrollo y viceversa. Lo que te afecta allá afuera, pues termina afectándote dentro del trabajo y esto se tuvo que reconocer. Entonces, pues esto llevó a las empresas a tener que brindar atención a este fenómeno. Y entonces las atenciones que daban las empresas ya no solamente eran médicas, ¿no? Ya no solamente tenía que ver con la medicina del trabajo tradicional, de buscar cómo disminuir los riesgos biológicos a la persona físicos, ¿no? Sino que también empezó a integrarse el estudio, el análisis y la prevención de los riesgos psicosociales. En México tenemos la norma 035 que también se dedica a eso, ¿no? Que sugiere a las empresas el cómo deben de vigilar los riesgos psicosociales, que son riesgos que no son físicos, que son más del tipo emocional, que afectan al trabajador y que entonces disminuyen la productividad del mismo, pero también lo afectan en otras áreas. Pues todo esto se convirtió en el estrés laboral, ¿no? Y comenzó a ver ahí una suerte de ingeniería psicológica, psiquiátrica, social y un largo etcétera de formas de intervenir para procurar que ese trabajador pues ya no se encontrara tan quemado, ¿no? Que pudiera rendir mejor en el trabajo, que no se viera afectado y un largo etcétera, ¿no? Tema que trataremos en otro momento. Bueno, pues resulta que se logra, que se consigue, que con el paso del tiempo pues se demuestra que estas intervenciones para disminuir el burnout están funcionando, el trabajador tiene una mejor calidad de vida dentro de su empresa, vive mejor en sus relaciones cotidianas y aquí parece que tenemos una solución. Sin embargo, en Europa, y hablo de esto no porque sea el único lugar en el que ocurre, sino porque es la bibliografía a la que tuve acceso por pura casualidad. Pues resulta que en Europa empiezan a darse cuenta que hay cierto grupo de personas que no están respondiendo a las intervenciones empresariales, psicológicas, a esta ingeniería social que disminuye el burnout. No están respondiendo, ¿no? Así que lo primero que pensaron las autoridades es, muy posiblemente las empresas no están aplicando bien estos protocolos de prevención de riesgo psicosocial y comienzan a auditarlos. Al final descubren que, bueno, corrigen por ahí fallos que algunas empresas tienen porque nunca hay un trabajo perfecto, pero terminan por descubrir que las empresas estaban trabajando de manera adecuada a esta prevención del burnout. Así que las autoridades y los académicos se preguntaron, bueno, si las empresas están haciendo un buen trabajo porque le están dando seguimiento a los protocolos, entonces, ¿dónde está el problema? Así que el siguiente posible responsable de una mala intervención del burnout, pues eran los especialistas que atendían este burnout. Así que comenzaron también a revisar la preparación profesional de quienes trabajaban el burnout, qué títulos, qué cédulas, qué certificaciones, capacitaciones y un largo etcétera. Al final se encontraron con que también había muchos especialistas capacitados y que entonces, pese a que la empresa implementaba los protocolos para prevención del estrés laboral y los especialistas en prevención del estrés laboral hacían buen trabajo, pues seguía habiendo un grupo de personas que estaban estresadísimas y no sabían por qué. Aquí se cometió un error científico que es común. Suponer que el único capaz de observar el problema es el científico y que tú puedes prescindir prescindir es como ignorar, ¿no? Tú puedes ignorar el discurso personal del sujeto que lo está viviendo y argumentar que tú eres el que sabe, ¿no? Entonces le estuvieron buscando de una o de otra manera para ver cómo van a arreglar el burnout y al final no lograron nada. Hasta que por ahí alguien tuvo la prudencia de preguntarle a esas personas, bueno, ¿a ti qué te pasa? ¿No? ¿Por qué estos trabajos que se están haciendo en las empresas para ayudarte a que no te sientas tan mal, por qué no están funcionando? ¿Qué sucede contigo? Y entonces mucha gente decía, pues fíjese que yo no tengo problema con mi trabajo, me gusta, ¿no? Vamos a inventar un caso. La gente decía cosas como me gusta porque me queda a una distancia prudente, me queda a un tiempo prudente el desplazamiento de mi casa al trabajo, fíjese que gano bien,
fíjese que me dan permiso para ausentarme cuando tengo una emergencia. Si hablamos de las mujeres y posteriormente los hombres, pues tienen los permisos de paternidad o para poder asistir a los festivales de los niños. Entonces la gente decía, en el trabajo no tengo ningún problema, ¿no? Realmente no lo tengo, gano bien, vivo bien, tengo una casa bien, pago una renta. Entre comillas pareciese que lo que revisaba la psicología tradicional y las áreas dedicadas a la prevención del burnout, pues estaba cubriendo, estaba bien. Pero comenzó a aparecer en el discurso algo que la misma gente no notaba, la paternidad, ¿no? Entonces, en medio de estas entrevistas de, bueno, ¿qué te pasa a ti? Algunas personas empezaron a decir sin saber que lo decían, ¿no? Esto en el modelo cognitivo le llamamos el pensamiento automático. Y hay pues dos tipos de pensamientos, ¿no? Está el pensamiento consciente, aquello de lo que tú te das cuenta que estás pensando. Y cuando tú sabes que esto es lo que estás pensando, sabes cómo te está influyendo porque identificas el problema. Pero hay otra cosa que es el pensamiento, no le vamos a llamar consciente. El pensamiento explícito, ¿no? Hay un pensamiento implícito, por llamarlo de alguna manera, que es aquel que estás pensando pero no notas que estás pensando, ¿no? Entonces a veces nosotros decimos cosas de las que no nos damos cuenta, pero cuando alguien te las señala dices, ah, sí es cierto, ahora que lo mencionas, yo sí hablo así. Entonces quizás esta forma en la que yo hablo está compuesta de la manera en la que yo pienso. Y en estas entrevistas que le hacían a las personas de, bueno, ¿a ti qué te pasa? Comienza a salir el tema de la paternidad. Y algunos de ellos decían cosas como, pues fíjese que a mí, ahora que lo pienso, a mí lo que me tiene muy preocupado, y no de ahora, sino de hace mucho tiempo, pues es el tema de cómo educar a mis hijos, ¿no? Y ellos contaban cosas como, yo estoy de acuerdo, decía la gente entrevistada, yo estoy de acuerdo con esta cosa a la que le llamamos la crianza responsable, ¿no? O como le llamamos, se me fue el nombre, ¿no? Pero el punto es criar con amor, criar con respeto. La gente decía, yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo estoy perfectamente de acuerdo con este discurso y me gusta lo que escucho y sé que tiene razón el psicólogo o el especialista que lo dice. Inclusive algunos influencers más o menos documentados llegaban a ser unos buenos canales de información. Y la gente decía, pues yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque yo pienso en mi infancia, yo viví mal, a mí me trataron mal, a mí mi papá me hizo irle a la América, o me puso canciones de Peso Pluma, o me obligó a escuchar Bad Bunny. Entonces la gente decía, yo viví muchos tipos de violencia, y tiene razón, a mí me afectaron, ¿no? Entonces sí hay que seguir las indicaciones de los especialistas. Pero las mismas personas decían, yo tengo un problema. A mí me gusta lo que ellos dicen, pero yo no puedo replicar ese tipo de crianzas. Porque tienen razón, yo debo de sentarme con mi hijo a revisar los cuadernos de la escuela, pero yo llego a las 8 o 9 de la noche cansadísimo y tengo que lavar el uniforme del niño y tengo que preparar la comida de él y del siguiente día quedo tan molido que por mucho que yo intento sentarme a escuchar a mi hijo no puedo, y eso me estresa no poder ponerle atención a mi hijo. Me estresa no poder desarrollar ese patrón que me sugieren. Sé que es bueno, pero no lo estoy logrando. Entonces, en estas entrevistas, quien entrevistó tuvo a bien detectar la situación y decir, a ver, espérate, ¿no? Tienes tu razón. Y a esto le llamaron el estrés parental. Lo que estamos haciendo los especialistas y de repente los TikTokers y de repente los informantes es que estamos estableciendo un parámetro de vida que, aunque es bueno y aunque científicamente es demostrable, no puede ser conseguido por todas las personas. Este es el primer problema, que no era posible, ¿no? Entonces, estos investigadores comenzaron a observar los contenidos que había en las redes sociales y notaron que no solamente pasaba con la paternidad, pasaba en muchas otras áreas de las conductas humanas. Tú podías ver videos de los influencers que te hablaban de las buenas vidas, ¿no? Y por ahí este estudio o este reportaje lo leí, me parece que en el periódico El País, por si gustan por ahí darle un vistazo. El País luego tiene reportajes muy interesantes. Si El País me está escuchando, ojalá un día nos patrocine. Pero si tú te metes ahí había un reportaje de esto que decía cosas como que lo que llamaba la atención es que algunos influencers en sus videos ponían cómo tener una vida saludable, ¿no? Y se grababan a ellos mismos parándose a las 6 de la mañana,
o a las 5 de la mañana preparándose un jugo pues un jugo extraño, ¿no? Que les meten verduras, se ve a saber qué tanta cochinada, y haciendo yoga a las 8 de la mañana y saliendo a correr y yéndose al trabajo. Presentaban un estilo de vida que realmente era saludable, pero que personas que no tenían el privilegio de ellos no podían replicar, ¿no? Es decir, de repente, lo que intentaba decir la persona que escribió esta columna del País era que de alguna manera las personas que pueden detenerse a grabar un video, a editarlo, a registrar su día y a compartirlo, pues son personas que viven en una suerte de privilegio, porque tener tiempo para hacer eso es un privilegio. Aunque el día de hoy por ahí los influencers digan que este es un trabajo, posiblemente lo es, no vamos a negar esa parte, pero se requiere ser privilegiado en tiempo, en dinero, en recursos, en dispositivos electrónicos como para poder sostener esto. Y la gente que está del otro lado de la pantalla, ¿no? Como aquellos que nos escuchan el día de hoy o que tienen el tiempo de o que lo escucharán más adelante, pues son personas que solo pueden dedicarle a las tecnologías el tiempo libre que tienen. Entonces ahí veíamos un desbalance entre el que propone un estilo de vida saludable que es bueno, y entre el que va a intentar reproducirlo, pero por su estilo de vida particular no puede. Entonces esto hizo que comenzaran a jalar el hilo, y notaron que en las redes sociales eso mismo sucedía con la paternidad, ¿no? Y no solo con la paternidad, ahorita vamos a tocar otros temas. Con la paternidad se ofrecían ahí consejos de psicólogos que te dicen cómo tratar a tu hijo, muy buenas ideas, muy buenos consejos, pero insisto, que no eran replicables. Problema número 1. Y problema número 2, que es de tipo social. Resulta que esta misma investigadora se puso redundando, se puso a investigar cuál era la percepción que había de la paternidad en Europa. Y encontró que un porcentaje elevado tenía la idea de no tener hijos, ¿no? De no tener hijos. Y al tener esta idea de no tener hijos, pues en sus estilos de vida replicaban formas de vivir que no incluían hijos en los planes. Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque entonces la cantidad de personas que criaban niños comenzaba a ser baja en comparación con... No, perdón, ¿o lo dije bien? Déjenme reestructurar la idea porque a lo mejor me perdí. La cantidad de personas que no criaban niños, perdón, la cantidad de personas que no criaban niños, porque en su mente la idea es no voy a tener hijos, comenzó a ser elevada, y la cantidad de personas que sí decidían tener hijos era muy baja. ¿Por qué esto es importante? Esta investigadora, o investigador, no recuerdo quién era, pero por alguna razón creo que es mujer. Vamos a dejarlo así, ¿no? A riesgo de equivocarme, si por ahí lo encuentran la columna en el periódico El País, maravilloso. Si se meten al grupo de Antítesis que tenemos en Iniciativa Iber, sé que publiqué esa noticia, ¿no? Pero esta persona en cuestión decía que al entrevistar a las personas que eran padres de familia, decían es que no sé cómo criar a mi hijo y no tengo ejemplos, ¿no? O sea, me acerco a la gente y la gente pues no quiere tener hijos, ¿no? Y comienzo a sentirme culpable de mi paternidad porque yo sí quería. De hecho, si observamos un poquito el México moderno, de repente pareciera que esta cuestión de querer ser padre de familia pues es criminalizado por la sociedad, ¿no? ¿Cómo vas a ser padre de familia? Si tú aceptas ser padre o aceptas ser madre, sobre todo con las mujeres, pues estás cayendo en el discurso machista, ¿no? Y estás reproduciendo las violencias y bueno, ahí tenemos una suerte de problemas, ¿no? Entonces lo que intentaba decir esta investigadora es que ese era el problema, que tú te convertías en padre de familia, pero al no tener alrededor de ti otros ejemplos de paternidad, pues entonces tú no sabías si lo que estabas haciendo estaba bien o estaba mal. Eso por un lado. Y por el otro, el hijo. El hijo, al no tener otros ejemplos de otras familias, pues tenía poco material de donde agarrarse para juzgar su propia vida y juzgar su propio estilo de crianza, ¿no? Entonces aquí tenemos el detalle de cómo es importante la existencia de ciertas conductas sociales y cómo estas conductas sociales norman. Es decir, yo no tengo que obligarte a través de la red social, a través de un Twitter, a través de un Facebook, a través de una publicación, yo no tengo que obligarte a algo, ¿no? Yo puedo publicar lo que yo quiera y es lo que hacemos, ¿no? Las redes sociales están llenas de publicaciones, pero pareciese que no, y de una manera discreta, el ejemplo que me rodea también impacta en mi persona. Este es un ejemplo
de pedagogía de la imagen, ¿no? Vamos a saltarnos a otro ejemplo diferente que va sobre la misma línea. No lo dijo esta investigadora, pero si llevamos el razonamiento a otros terrenos, vamos a encontrarnos con lo siguiente. Pensemos, por ejemplo, ahora el tema de las relaciones emocionales, las relaciones de pareja. Si ustedes observan, por ejemplo, en las redes sociales, el discurso alrededor de las relaciones sociales, de los vínculos emocionales, parece ser un discurso que en alguna medida criminaliza la relación emocional. Tú por ahí puedes encontrar algunas publicaciones que dicen que si tú estás enamorado, no lo dicen así, no, pero es que no recuerdo, pero más o menos el mensaje es, si alguien te gusta y no puedes dejar de pensar en esa persona y estás profundamente enamorado, entonces estás pendejo, porque tienes una dependencia. Entonces tienes que ir a terapia psicológica para trabajar tu dependencia, porque la felicidad consiste en que tú seas capaz de ser feliz por ti mismo y la felicidad no viene de otra persona, ¿no? Entonces comenzamos a replicar este discurso, guión, convertirlo en estilo de vida. Y al replicar este discurso, guión, convertirlo en estilo de vida, comenzamos a normar los estilos de vida de los demás. Y entonces nos encontramos con personas, y lo ves en las redes sociales, ¿no? Hay gente que criminaliza las redes sociales, pero hay gente que pide a gritos, las redes sociales, hay gente que criminaliza las relaciones, pero hay gente que pide a gritos tener una relación, pero a gritos discretos. Seguramente has visto publicaciones como, ¿qué dice el público? ¿Me hago otro tatuaje o me enamoro? ¿No? A manera de chiste. Lo que uno puede observar ahí es la necesidad de una persona por encontrar un vínculo emocional, pero el miedo de expresar este vínculo emocional, quizás por un miedo personal introyectado del mensaje social o por el miedo de ser criticado por alguien más, ¿no? Inclusive el día de hoy vemos que alguien tiene una relación de pareja y es feliz y ahí andamos viendo cómo le saboteamos la vida, ¿no? Porque ese mensaje, además de ser un mensaje en el discurso, es un mensaje que hemos emitido a través de la conducta. Y bueno, pues aquí viene lo interesante. Una de las razones más comunes por las cuales las personas terminan en terapia psicológica con tu servidor y muy posiblemente con otros especialistas son las cuestiones del amor. Y tú escuchas cada vez que una persona llega a terapia que dice, es que mi relación emocional está fallando, y llega con dos posibles conclusiones. Una, vengo a terapia porque quiero aprender a amarme a mí mismo. Ahí tenemos un discurso que no sabemos si es cierto porque no está comprobado, pero como todo mundo lo dice, por democracia lo asumimos, ¿no? Entonces mucha gente dice que para poder amar a alguien más tiene que amarse a sí mismo. No vamos a discutir eso en este espacio, no es la intención, ¿no? O la otra conclusión es, posiblemente estoy repitiendo patrones, ¿no? Y la gente viene a terapia. Y entonces comienza a contarte los problemas que tiene, ¿no? Y comienza a contarte que le está yendo mal, te cuenta la historia para pronto, ¿no? Y una de las cosas que de repente yo le pregunto al paciente, porque dentro de nuestro trabajo como especialistas, pues no es decirle a la persona qué hacer, ¿no? De alguna manera, pues los psicólogos, no sé si todos, no puedo hablar por todos, pero sí te voy a hablar un poco de mi práctica. De alguna manera, el trabajo del psicólogo pues es impulsar al paciente o ayudarle o motivar, la palabra que tú le quieras poner, motivar al paciente a desarrollar sus propias habilidades para que un día él no necesite venir a terapia porque ya tiene herramientas de las que se puede valer para resolver un problema, ¿no? Al menos en la filosofía de tu servidor y en el mensaje que a mí me compartieron en su momento mis maestros fue que una terapia exitosa es aquella en la que en algún momento el paciente se distancia del terapeuta, porque entonces ya puede, ese es el objetivo, ya puede. Pero bueno, esa es filosofía, ya cada quien con sus cosas, ¿no? Entonces, una de las preguntas que yo suelo hacerle a mi paciente cuando viene con esto es, oye, ¿y conoces a alguien que haya pasado por un problema parecido al tuyo y que lo haya resuelto de forma satisfactoria? Y el paciente se queda pensando y casi siempre, no digo que siempre, casi siempre la conclusión es no. Y empiezan a enunciarte, no, fíjese que yo tengo una tía que tenía una pareja, se embarazó de la pareja, se divorciaron y ahorita están peleándose la patria potestad. Fíjense que yo tenía un amigo que tenía una bonita relación de pareja, pero ahora se están peleando, ¿no? Entonces el entorno que rodea a esta persona que viene con un problema a terapia es un entorno en el que las parejas no logran integrarse, no logran resolverse. Por tanto, esta persona carece de un ejemplo o de varios ejemplos, que sería lo más apropiado. Carece de varios ejemplos
que le puedan dar algunas ideas de cómo él puede gestionar sus propios problemas. Normalmente los pacientes comentan que el consejo que ellos reciben cuando van a solicitar apoyo en el contexto es de déjalo, ¿no? Es de ámate a ti mismo, ¿no? Respétate, quiérete, ¿no? Como si luchar por lo que tú amas, lejos de ser una muestra de valor personal, lejos de ser un elemento de robustecimiento yoico, fuera un elemento de debilidad. Aquí entra la perspectiva, ¿no? Entonces el paciente cuando está en consulta tiene esta problemática de, si yo lucho por lo que quiero, estoy haciendo bien porque es lo que quiero, o si yo lucho por lo que quiero, estoy haciendo mal porque entonces me estoy aferrando a algo que no es para mí. Y hay discursos para justificar cualquiera de los dos caminos, ¿no? Lo que es un hecho es lo que está sucediendo, el hecho fáctico. Entonces regresamos. Cuando yo le hago esta pregunta al paciente y el paciente comienza a buscar, difícilmente encuentra un ejemplo de cómo es una pareja no ideal, sino una buena pareja. Y aquí la cosa se pone preciosa, porque entonces encontramos en las redes sociales publicaciones que dicen, deja de romantizar una relación de pareja. Tienen razón. Deja de idealizar una relación de pareja. Tienen razón. Pero para no idealizar una relación de pareja, pues requerimos parejas reales. Una pareja real es aquella que te sirve como ejemplo porque te muestra justamente la realidad de una pareja, es decir, conflictos, desacuerdos por un lado, pero también amor y establecimiento de acuerdos y contratos por el otro. Entonces, cuando estamos carentes de este tipo de ejemplo, tenemos dos caminos: o nos agarramos de la idealización positiva que hicimos de la relación de pareja, o nos agarramos de la idealización negativa de la misma, ¿no? Porque no hay ejemplos reales de los que nos podamos agarrar para salir adelante. Y ahí está un segundo ejemplo de cómo la imagen se vuelve pedagógica. Hasta aquí ya hemos citado dos formas de poder identificar, ¿no?, cómo lo que nos rodea juega un papel importante en nuestra misma concepción de la vida. Y lo divertido de todo esto es que de repente la terapia psicológica cae ahí, ¿no? Al final, la psicología, con todo y que es una ciencia, es una psicología contextual que trabaja con un momento histórico, con una población específica, y pues va de la mano con ella, ¿no? Entonces todo discurso científico, por mucho que le llamemos objetivo, al final tiene una parte subjetiva que depende de ese momento histórico y del científico que traduce su conocimiento y lo comunica, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo: la adolescencia, ¿no? Y el tema que de repente está en las redes sociales, de si se debería prohibir o no la música del reggaetón porque sexualiza, o si se debería prohibir o no la música de Peso Pluma porque es apología al delito, ¿no? Y volvemos a la imagen pedagógica. Cuando hablamos de psicología y cuando hablamos de terapia psicológica, tenemos que entender dos cosas. Tenemos que entender un montón de cosas, ¿no? Pero los maestros siempre ponemos sobre la mesa una, ¿no? Al final es parte de mi discurso para escucharme inteligente, ¿no? Para escucharme acá atractivo. Bueno, cuando hablamos de terapia psicológica, hay que tomar en cuenta dos cosas. Uno, que tenemos, si le queremos llamar así, desde la clínica, una figura clínica, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Tenemos una esquizofrenia, si le queremos llamar así. Tenemos una esquizofrenia, ¿no? Y la esquizofrenia, teóricamente, la podemos aislar del sujeto y la podemos describir. Si tú te vas a un manual clínico diagnóstico, ahí te describe la esquizofrenia y te dice, la esquizofrenia está compuesta por X cantidad de síntomas. Y está bien, pero este es el primer momento de la atención psicológica. Hay ahí una situación que está afectando a la persona. Y dos, esta situación es contextual. Y entendamos por contextual que forma parte de un momento histórico, pero también forma parte de una etapa del desarrollo de la persona. Lo que significa que todo problema psicológico va de la mano con quién eres tú en este momento. ¿Quién eres tú? Y no me refiero a quién eres tú como persona únicamente, sino quién eres tú en esta etapa de la vida. Y ahí aparecen, por ejemplo, estudios de psicología del desarrollo. Yo no sé si tenemos estudios mexicanos. Cuando estamos educando a los alumnos en la universidad, casi siempre agarramos a Papale, y Papale hace un compilado de psicólogos de diferentes países en diferentes tiempos históricos que investigaron cómo se desarrolla el ser humano, ¿no? Cosa que es válida
en ese momento histórico, en ese país, ¿no? Pero bueno, en la psicología del desarrollo se nos enseña o se nos señala que es muy diferente la constitución psíquica del niño que la del adolescente, que la del adulto. Por ende, la forma en la que hacen frente a los problemas de la vida, aunque se trate del mismo problema, es muy distinto entre niños, adolescentes y adultos. Por ahí el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México llega a ofrecer un diplomado o un curso gratuito en psicología forense para niños, niñas y adolescentes, y aquí también te lo menciona. Y te platica, por ejemplo, que cuando tú vas a hacer una valoración psicológica, un peritaje, ¿no?, del tipo forense en un niño, también debes de contemplar a la familia y entender que aunque todos se encuentran involucrados en el problema, no pensemos que en este caso es la pelea por una patria potestad, aunque todos están involucrados en el problema, la forma en la que el niño experimenta esa situación es distinta de cómo la experimenta el hermano mayor, la hermana menor, el papá, la mamá. Entonces un problema psicológico está sujeto a quiénes somos, la edad que tenemos y otras variables, ¿no? Como el sexo, como la ancestría. Para los que no entienden, y me voy a disculpar por la palabra porque luego nos censuran, la ancestría es lo que tradicionalmente le llamamos raza, ¿no? También le podemos llamar ascendencia, ese es el discurso antropológico. Pues todas estas variables forman parte de cómo se experimenta el problema, pero bueno, no es el motivo de la discusión. Regresamos al adolescente, ¿no? Por ahí está la discusión de si este tipo de productos deberían ser permitidos o no deberían ser permitidos socialmente, y tenemos dos posibles respuestas. La primera, que a final de cuentas es un producto artístico, ¿no? Si nos vamos a la literatura con Sigmund Freud, habrá por ahí que no le gusta el psicoanálisis, pero estoy seguro que pueden encontrar respuestas similares en otras ciencias como la antropología o incluso en algunos postulados psicológicos. La sociedad, a final de cuentas, tiene que fabricar o tiene que proveerle al hombre productos que le permitan expresar lo que es y lo que tiene, ¿no? Entonces, cosas como el deporte, como el arte, como la música, como los espacios de distracción, son tan importantes para el desarrollo humano como la ciencia, como la tecnología, como el teatro, como la educación, ¿no? Porque ambos forman parte de lo que somos y ambos participan activamente de nuestra constitución como seres humanos, pero también nos dan vías para poder hacer catarsis de cualquier cosa que nosotros tengamos. Y en este sentido, la música de Peso Pluma y del reggaetón y ese largo, etcétera, pues forma parte de toda esa cantidad de productos culturales que sirven para canalizar esas energías, ¿no? Que sirven como expresión cultural. Hasta ahí tenemos el tema de la música, y es cierto, al final depende mucho del libre albedrío que cada uno de nosotros tiene y que nos permita entender que eso simplemente es un producto de entretenimiento y no estrictamente una filosofía de vida. Hasta ahí. Pero luego tenemos la otra parte del discurso, la imagen pedagógica, ¿no? Si bien es cierto, la música por sí misma es música, como el videojuego por sí mismo es videojuego. Por ahí vi el otro día que un grupo hizo una conferencia de la violencia en los videojuegos y por ahí se aventó un choro grandísimo de cómo los videojuegos producen violencia. Esto puede ponerse en entredicho, porque si bien es cierto, hay videojuegos que son extremadamente violentos, hay series violentas, hay música violenta, esa es una parte. Si entendemos esto como un producto de entretenimiento, entonces no es un producto nocivo. El problema es cuando hay gente que lo asume como parte de una filosofía de vida y entonces pasamos del entretenimiento a la realidad, ¿no? Y aquí viene la parte interesante. Vámonos al adolescente. Por ahí, y más adelante, si se meten en antítesis, les voy a compartir el libro. Hay una terapeuta gestal de adolescentes que habla de los adolescentes modernos. Fue una cosa que me gustó mucho del libro. Y ella platica que el tema con el adolescente moderno, entre muchos otros, recae en dos puntos. Punto número uno, que el adolescente moderno ya nació con la tecnología pegada a las manos, por decirlo así. Entonces son adolescentes que tienen mucha facilidad para el manejo de dispositivos móviles, de plataformas y ese largo etcétera, ¿no? Habilidades que muchos de los padres de familia no tienen. Y esta terapeuta gestal comenta que en este sentido, pues muchos adolescentes, al ver que sus papás, a los que hay que respetar y que son buenos y que son sabelotodos, pues ahí se convierten en tontos,
porque no tiene la capacidad que el joven tiene. Esta es una. Entonces el jovencito comienza a asumir, incluso desde la niñez, empieza a asumir que él es mejor que sus padres. Y a esto le sumamos que que los padres hacen la otra parte, que se sorprenden de lo inteligente que son sus hijos. Entonces el niño está empoderadísimo creyendo que los adultos son unos tontos. El problema es que si esto ocurre desde la niñez u ocurre en la adolescencia, pues mucho del pensamiento del niño y del adolescente, dije mucho, no todo, puede ser concreto. Concreto quiere decir que la vida es lo que yo veo, como yo lo veo. Cuando una persona crece con esto en la infancia y llega a la conclusión de que la vida es la que veo como yo la veo y entonces yo me asumo más inteligente que los demás, llego a la adultez pensando que todos son tontos, ¿no? Entonces este jovencito llega a la universidad y todo el mundo le parece tonto, principalmente los adultos. Esta es una. Vámonos a la imagen pedagógica. El joven que se encuentra pues en la adolescencia y que tiene un pensamiento concreto, de repente tiene acceso a este tipo de productos. Que si es un niño bien educado, que tiene un contexto en el que la gente consume los mismos productos, pero los entiende como entretenimiento, no como filosofías de vida, pues el niño aprende a tomar esto como filosofías de vida. No es garantía, pero es una posibilidad. Pero ¿qué ocurre en México? Notamos que tenemos un montón de personas, les llamamos los alucines de repente en el discurso, ¿no? Que escuchan una canción de banda, ¿no? Y esta canción de banda, vámonos a Peso Pluma, una canción que habla de que es top levantarte por la mañana, hacerte un cigarro de X plantita y todos los días fumar a lo desgraciado, ¿no? Entonces vemos un montón de personas jóvenes, algunos son adultos jóvenes, que se sienten identificados con esa música, entonces dejan de entenderlo como un producto de entretenimiento para convertirlo en una filosofía de vida. Y entonces tenemos adolescentes que sin maldad, simplemente por el ejemplo pedagógico, asumen esos ejemplos, los hacen propios y comienzan a reproducirlos. Platico esto porque voy a citar un ejemplo intermedio para ver si logro comunicar esta conclusión, porque esta es quizás un poco confusa y es debatible. Hace algunos años, cuando tu servidor empezó en el área pericial y comencé a evaluar a personas que cometían delitos, tú observabas el resultado de las pruebas y era muy interesante porque sí podías encontrar en estas personas que cometían delitos hace como 10 años, 9 años, podías encontrar ciertas características que con apego a la literatura hacían referencia a alguien que había cometido un delito, ¿no? Voy a poner ejemplos muy tontos. La intención no es profundizar en las pruebas psicométricas, solamente es poner un ejemplo. Pruebas proyectivas. Yo sé que el día de hoy las pruebas proyectivas por ahí son discutibles y las podemos invalidar. No es la intención de este espacio discutir sobre la pertinencia de las pruebas, pero sí poner el ejemplo. Tú le aplicabas una prueba a una persona que, por ejemplo, habría cometido un delito de lesiones, ¿no? Había dañado a otra persona. Le aplicabas una prueba y tú podías encontrar en esa prueba proyectiva indicadores de agresión o de agresividad, ¿no? Agresión principalmente. Encontrabas que los puños cerrados, que las manos terminadas en punta y básicamente esta prueba podía ser presuntiva porque te hacía suponer que a lo mejor ahí había un ser violento. Tú aplicabas otra suerte de pruebas psicométricas y encontrabas ciertas características de personalidad que justificaban esa violencia, que decían, sí, efectivamente esta persona es violenta porque mira, aquí están las pruebas. Eso pasaba con los delincuentes de hace 10 años que todavía me tocaron evaluar, 10, 9 años, ¿no? Pero posteriormente me tocaron algunos casos donde el hijo de ese delincuente también comenzaba a delinquir. Y cuando tú aplicabas las pruebas te encontrabas con algo muy interesante, que este hijo que creció en un ambiente donde la delincuencia es algo normal. ¿Y por qué te hablo de algo normal? En un contexto en el que la delincuencia no es algo normal, el mismo delincuente entiende que lo que hace está mal. Y eso impacta en la constitución psíquica y en cómo se expresa el sujeto a la hora de responder una prueba, ¿no? Psicológica, psicométrica. Pero el hijo que creció en un ambiente en el que la violencia es normal y al ser normal, no habría por qué sentirse mal por ser violento, introyecta esta violencia, pero ya no la introyecta con el contenido de la culpa, ¿no? La culpa está en el padre, porque en las épocas del padre la delincuencia era entendida como algo malo y él trabaja o él se configura en torno a esos valores morales.
Pero el niño que se configuró en torno a unos valores morales donde la delincuencia está justificada, pues inclusive en las pruebas psicológicas, psicométricas, puedes encontrar variaciones, ¿no? Me tocó, por ejemplo, discúlpenme si hago muchos paréntesis, pero pues a final de cuentas es como la forma en la que yo suelo trabajar. Cuando ustedes hagan sus lives, pues ya, lo organizan mejor, ¿no? Me tocó a mí, por ejemplo, encontrar algunos jovencitos en el Estado de México que eran hijos de narcotraficantes, eran hijos de personas que se dedicaban a la venta de droga o personas que cometían delitos por aquí, ¿no? Aquí en el Estado de México antes, no sé ahora, se escuchaba con mucha frecuencia que había casas de seguridad donde metían a personas, ¿no? Que habían secuestrado. Entonces me tocó encontrar jóvenes que cuando tú platicabas con ellos querían, jóvenes de secundaria, ¿no? Y este es un hecho verídico. Jovencitos que querían, acabando la secundaria, meterse a la prepa y de la prepa a la universidad y querían ser abogados. Cuando tú les preguntabas por qué querían ser abogados, ellos decían porque quiero defender a mi familia. ¿Y de qué los quieres defender? Les preguntaba a uno. Y ellos decían, pues es que mi familia se dedica a, pero es un trabajo. Fíjate lo importante, se normaliza la conducta delictiva. Mi familia se dedica a y es un trabajo. Y el trabajo en el discurso social es una forma honrada de ganarte la vida. Entonces el jovencito no notaba que lo que estaba haciendo era apología del delito de sus familiares. Y te contaba, ¿no? Es que el otro día agarraron a mi tío, pero mi tío no le hace daño a nadie, ¿no? O sea, mi tío no roba, mi tío no secuestra, no asalta, mi tío solo se dedica a vender droga, ¿no? Y pues no está haciendo nada malo, si la gente le compra es muy su problema. Entonces los policías lo agarraron, lo trataron mal, le pegaron, etcétera. Pues yo quiero volverme abogado para sacarlo de la cárcel, ¿no? Aquí vemos una normalización de la conducta delictiva, en donde esta conducta delictiva ya no es entendida como algo malo. Regresamos a la imagen pedagógica. Un jovencito que crece en un contexto donde lo que antes era llamado violento ahora es normalizado sin el componente culpa, pues empieza a replicarlo, empieza a reproducirlo y se vuelve divertido porque, por ejemplo, tu servidor trabaja o ha trabajado mucho tiempo con estudiantes universitarios y encuentras algunos que se van a las fiestas y que escuchan la música y solamente la toman como algo divertido, ¿no? Ese día están bien alucines, echándose su cervecita, gritando todo pulmón, pero al otro día se van a trabajar y están conscientes de que las historias en esas canciones no deberían replicarse. Pero también encuentras otras que están orgullosísimos de lo que hacen, inclusive abiertamente lo dicen, no, yo quiero aprender a manejar armas de fuego porque yo quiero dedicarme a esto, o quiero dedicarme al otro, ¿no? Y muchos de los estudiantes que yo he tenido vienen, por ejemplo, de contextos delictivos, donde su intención de formarse como especialistas es robustecer la actividad, ¿no? Delincuencial de la familia, y aquí volvemos, repito, a la imagen pedagógica. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué quiero llegar? No quiero decir que sea la única solución, no quiero decir que sea la única solución. Al final de cuentas se requiere una ingeniería de intervención social, pero incluir en nuestros programas de prevención y de disminución de lo que querramos disminuir y lo que querramos prevenir, incluir en ello o crear contextos de imagen educativa, también forman parte de esta ingeniería de impacto. ¿A qué voy? La mayoría de nuestros trabajos se reducen a yo soy director de prevención del delito, ¿no? Entonces voy a agarrar a mis policías y nos vamos a ir a las colonias a darle a la gente pláticas de prevención del delito, ¿no? Y está bien, está bien. Y la gente lo escucha y la gente no es tonta. Inclusive tú platicas con ellos, ¿qué le pareció la charla? Estuvo muy bien y te aplauden, ¿no? Y sobre todo ahorita que estamos en tiempos de elecciones te aplauden porque pues, a lo mejor tienes un huesito por ahí, ¿no? De aplaudirle a tu candidato. Al final, yo soy valiente, por eso estoy hablando de eso, ¿no? Pero la gente lo entiende. Lo que llama la atención es que pese a que la gente entiende el mensaje que le estamos compartiendo, los estilos de vida que van en contra del bien común se siguen replicando. Y es aquí donde entra el mensaje de este live. Que si bien es cierto, es importante informar a la gente, y mucha gente responde bien a esta información que nosotros emitimos como profesionales, hay otro grupo de personas que es como más resistente a la información oral y requiere que se construyan espacios de imagen pedagógica, donde se puedan observar esos ejemplos de los que nosotros hablamos, para que ellos tengan un ejemplo visual, accesible y real de lo que les estamos pidiendo. Y esto no solo pasa en prevención, pasa en todo.
En psicología, por ejemplo, muchas de las publicaciones que se hacen en las redes sociales, nota, las publicaciones en redes sociales no sustituyen una terapia psicológica, acércate a terapia. Muchas de las publicaciones que se hacen en las redes sociales dan ejemplos, ¿no? De ámate a ti mismo, suena bien, pero la pregunta es cómo se ama a uno mismo. ¿Dónde está el ejemplo que a mí me pueda decir cómo me amo a mí mismo? Si yo no tengo un ejemplo de cómo se hace esto, yo me hago unas ideas en la cabeza que de repente son inaccesibles, ¿no? Para cerrar este live y para cerrar este ejemplo, hay gente que se acerca a terapia y dice, es que yo vengo a terapia porque quiero perdonar, ¿no? Pero como yo nunca he visto a nadie en mi contexto que perdone, o yo no identifico en mi contexto el perdón, yo asumo que perdonar es olvidar. Y esta persona está condenada a sufrir toda la vida porque olvidar algo que te pasó es muy complicado. Pero cuando tú encuentras en tu contexto a alguien que ha perdonado y lo ha hecho de una manera real, es decir, que implica que pues no puedo evitar recordar qué me pasó porque es mi experiencia, pero aprendí cómo trabajarla y cómo tramitarla y además el producto final o el resultado final es bueno para mí, para el contexto. Mientras no exista este ejemplo, entonces no nos queda de otra más que trabajar con la imaginación. Entonces repito, el mensaje final de este espacio es que si tú te dedicas a hacer una prevención o si tu interés es hacer que tu ejercicio profesional tenga un impacto en el mejoramiento de la calidad de vida, no solo es importante psicoeducar, es decir, informar a la gente, sino que también debemos de trabajar en construir ejemplos que la gente pueda observar y de los que la gente pueda aprender para entender lo que estamos diciendo y no persigan idealizaciones que son inalcanzables tanto en lo positivo como en lo negativo. Bueno, hasta aquí el live del día de hoy, que es pedagogía de la imagen. Repito, regresamos, disculpen si somos intermitentes, de repente el trabajo nos ocupa, pero en este momento el camino, su servidor y el equipo de Iniciativa Iber tenemos pues la convicción de procurar que ahora este trabajo sea permanente. Esto es educación para la prevención. Nuevamente, todos los comentarios que se emiten en este espacio no sustituyen la atención profesional, solo son comentarios, historias, discursos, teorías que sirven como ejemplo. No te quedes con lo que decimos en estos espacios, al final de cuentas aprende a cuestionar lo que estamos diciendo, porque por ahí esto nos permite contribuir a la ciencia, al trabajo y mejorar lo que estamos haciendo. Por mi parte, esto del día de hoy y los quiero invitar. En Iniciativa Iber estamos felices de que hemos creado para ustedes 2 cursos, nuestros primeros 2 cursos. Son cursos con duraciones de 4 meses. Como estamos de lanzamiento, estos cursos son económicos. Uno tiene un costo de 400 pesos mensuales, el otro 300, hay acceso a la beca. Pero lo que tienen estos cursos es que nosotros, los que formamos parte de Iber, pues también hemos sido docentes y nos hemos encontrado con las limitaciones burocráticas o administrativas que hay dentro de las universidades, y es normal, están en su derecho. Así que nosotros decidimos crear nuestro propio estilo porque a nosotros nos funciona nuestra práctica profesional. Y bueno, te comento rápidamente. Tenemos 2 cursos ahorita sobre la mesa, están las inscripciones abiertas, empezamos en julio. Uno es de psicología criminológica y prevención del delito, el otro es psicología educativa y detección de conductas de riesgo. Y lo específico de estos cursos es que si a ti te gusta la investigación y tú estás comprometido con aprender a intervenir en campo, pues esto es para ti. Porque el objetivo de este curso no es volverte a ti un alumno pasivo que solamente escuche lo que el maestro tiene que decir y reciba una constancia, sino que te vamos a invitar a formar parte activa de este proyecto. Lo que tenemos en mente es que al final de este curso tú hayas, aunque sea de manera muy básica, generado una propuesta de prevención del delito o de mejoramiento de la calidad de vida. Entonces te invitamos a subirte a la tarima, te invitamos a comprometerte con tu educación, y si a ti te gusta ser activo, si a ti te gusta promover y quieres aprender un poco de la experiencia que nosotros tenemos, este curso es para ti. Más adelante tenemos fosas clandestinas, tenemos identificación osteológica, tanatopraxia y muchos más para que estés al pendiente de nuestra página. Ahí en la descripción del video están los links por si gustas checar el temario, los costos, las modalidades, etc. Bueno, pues ahí está todo. Por mi parte es todo. Me despido de ti, tu amigo Alejandro Galicia, maestro. Nos vemos a la siguiente y estaremos teniendo por aquí invitados. Omar, amigo, si me escuchas, me encantaría que volvieras a subirte a la tarima porque tenemos por ahí parado el proyecto de análisis criminológico de chingadera y media. Que pasen buena noche y recuerden, hoy es un buen día para hacer prevención. Hasta la próxima.